Bueno, olá a todos. Me gostaria de agradecer a presença de Raúl, Dani e Alonso, que aceptaram gustosamente a invitação e se tomaram tempo de abordar o tema do desenho de circuitos genéticos aqui em YouTube. A ideia deste ano é realizar breves reuniões que serão gravadas. A gravação do material estará disponível posteriormente em nossas redes sociais. Como queremos que todos participem, sintam-se livres de participar e logo, se lo deseas, puedes solicitar a eliminação de alguma parte da gravação. Bueno, Dani é estudante de biologia e Alonso e Raúl são estudantes de biotecnologia em la Universidade Autônoma de Nuevo León, em México. Eles estão entrando a seu terceiro ano consecutivo de competição e hoje compartilharão um pouco de suas experiências com o desenho de circuitos genéticos. A palavra está com vocês, amigos. Gracias, gracias. Pues bueno, por ahí Dani va a ayudarnos a compartir la pantalla. Entonces, nada más unos cuantos segundos. Bueno, voy a Y pues intentar... mientras agradecemos a la Universidad. Dale. Ok, estaba diciendo, voy a intentar hablar en portugués mi parte, entonces si alguna cosa no se entiende, o mejor la digo en español, me dicen y ya, todo bien. Entonces, bueno. Se supone que ya se debería ver, ¿se ve? Me dice. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Es poliglota, sí. Así es. Muy bien. Bueno. Pues ya, vamos a hacer el switch del idioma. Então, boa tarde, obrigado. E como o Samuel já falou, nós estamos participando no iGEM pelo terceiro ano consecutivo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o desenho dos circuitos, que é uma coisa que nós temos trabalhado um pouquinho. Não somos, talvez, os melhores expertos no tema, mas temos algumas coisas que estamos aprendendo. Então, as primeiras coisas que você tem que considerar quando você vai fazer um novo circuito é conhecer o problema, o projeto que você está trabalhando. Se você vai trabalhar com alguma coisa ambiental, de alimentação, de saúde, você tem que conhecer muito bem uma coisa que você quiser trabalhar. Porque se você não conhece, pode ter depois problemas de que o circuito não é óptimo para a coisa que você vai trabalhar. Então, conhecer o ambiente pode ser de ajuda para conhecer também a bactéria que você vai escolher. Então, tem algumas coisas que nós temos que saber, que são as condições de uso, como eu já falei, pode ser ecologia, saúde. No nosso caso, nós estamos trabalhando com uma bactéria que é para produção industrial, então, não é igual se eu vou fazer produção industrial que se eu vou trabalhar com alguma coisa de medicina, de alimentos ou alguma outra coisa. Então, conhecer isso é muito importante também, os antecedentes, quem já trabalhou com a mesma coisa que eu quero trabalhar e como foi, se as coisas deram bem ou não e por que eu posso fazer diferente, que eu posso melhorar, que eu posso evitar para não ter problemas aí. Então, o propósito final do circuito que você vai desenhar é muito importante e é das coisas mais importantes e é toda uma pesquisa prévia ao desenho. Então, uma coisa importante, não temos que esquecer de fazer uma boa pesquisa para conhecer o problema, né? Então, quando eu tenho... também outra coisa é o chassis. Geralmente, nós trabalhamos com a E. coli, que é uma bactéria muito bonitinha, muitas informações disponíveis, muitas coisas que a gente já conhece da E. coli. Mas a E. coli não é o único organismo que nós temos. Se você vai trabalhar com algum organismo modelo que tem alguma simbiose com alguma planta, talvez Bacillus subtilis pode ser melhor opção que E. coli. Se você vai trabalhar com produção industrial, talvez Saccharomyces pode ser melhor opção. Então, incluso você pode trabalhar com a Arabidopsis se você vai trabalhar com alguma coisa vegetal ou alguma outra coisa por aí.
Então, é importante também saber que não temos que trabalhar com a mesma bactéria, com o mesmo chassis. É importante saber que o chassis é uma máquina biológica. E o circuito pode não ser compatível com a máquina que eu tenho. Então, eu posso ter o melhor circuito do mundo, eu posso ter a melhor regulação, um desenho ótimo aí, mas se o desenho não é compatível com a máquina que eu estou trabalhando, que é a bactéria, então o meu circuito não vai funcionar, não vai dar bem nessa coisa. Então, é uma coisa muito importante definir primeiro a bactéria, as condições, o propósito, e depois começar a trabalhar no circuito. Tem algumas coisas que nós temos que conhecer para definir as generalidades do circuito que eu vou desenhar, né? Então, uma coisa importante é a sensibilidade. Geralmente, quando nós estamos trabalhando com circuitos, não temos uma expressão constitutiva. Não temos uma bactéria que todo o tempo está produzindo. Não é ótimo, porque às vezes pode limitar o crescimento, pode ter muitos problemas. Então, a expressão constitutiva não é a melhor opção a maioria do tempo. Então, mais adelante, Alonso vai falar um pouquinho mais sobre a expressão e tudo isso. Mas quando nós trabalhamos, por exemplo, como um biosensor, a sensibilidade é algo muito importante. Se eu vou buscar contaminantes ou alguma outra coisa, eu preciso que minha máquina, o meu circuito, trabalhe incluso com concentrações pequeníssimas, né? Então, se eu preciso de ter muita concentração para que o meu circuito tenha uma resposta, então o meu circuito não é bom. Então, sensibilidade é algo importante que nós temos que considerar. O tipo de resposta também pode ser luminescência, pode ser produção de alguma coisa, mas é importante conhecer como vai ser a resposta ou a produção. Isso nós podemos conhecer lendo a taxa de expressão, que é que tanto se vai expressar o meu circuito em determinadas situações. Como eu já falei, a expressão pode ser constitutiva, que não é a melhor opção, mas também pode ser induzível, reprimível, que também acho que Alonso vai falar um pouco mais disso. E tudo isso é a eficiência do circuito. A eficiência é muito diferente segundo a coisa que eu estou trabalhando. Se eu vou fazer produção industrial, a coisa que eu estou buscando é que a produção seja muito alta, né? Mas se eu estou trabalhando, como eu já falei, como um biosensor, o que eu busco é que o meu circuito não precise ter uma quantidade muito grande da coisa para funcionar. Então, a eficiência pode ser definida de muitas maneiras, de muitas formas, dependendo da coisa que eu vou fazer com minha máquina biológica, né? Algo importante, se vocês vão trabalhar com um circuito que você não vai ser ativado todo o tempo, é a leak expression. Não estou segura como se diz isso no espanhol, nem em português, mas é como uma expressão de fuga, que é, incluso se você tem um circuito que não todo o tempo vai estar trabalhando, sempre vamos ter um pouquinho de expressão, e isso é conhecido como a leak expression. Então, isso é importante, é uma coisa que vocês têm que considerar. Se vocês têm um circuito com muita sensibilidade, é importante saber que, às vezes, a resposta pode ser uma leak expression. E conhecer o circuito pode permitir saber quando é leak expression e quando é uma resposta de verdade. Então, para conhecer todas essas coisas, é também muito importante conhecer o sistema. Como eu já falei, a coisa que nós estamos trabalhando é uma máquina biológica. Também já falei, você pode ter a melhor construção, o melhor desenho, mas se não é compatível com a máquina, então não vai funcionar, não vai dar bem uma experimentação e tudo isso. Então, temos duas coisas principais que nós podemos fazer, que é a expressão recombinante e o metabolismo natural. Geralmente, nós poderíamos falar que a expressão recombinante é a coisa mais fácil, porque é somente uma coisa externa que você vai introduzir na bactéria ou no organismo. Mas não é assim, não é muito fácil. Se é um pouquinho mais fácil, mas não é a coisa mais fácil do mundo. Você tem que ficar seguro de que as coisas vão funcionar.
você tem que fazer, como eu já falei também, uma pesquisa prévia dos antecedentes, as pessoas que já fizeram uma expressão recombinante, se trabalharam com essa bactéria, se trabalharam com alguma outra. Também as variedades da mesma espécie podem ser determinantes para o funcionamento do sistema. Então, uma coisa que é um pouquinho mais complicada é o metabolismo natural. Nós, por exemplo, no nosso projeto, a gente está trabalhando com metabolismo natural do Bacillus subtilis. E é uma coisa muito complicada, porque, como você pode ver na imagem, tudo tem conexões com tudo. Então, se você tenta somente quitar uma coisa, ou ligar uma coisa, pode ser que não dê certo. Então, no nosso caso, nós estamos trabalhando com uma sobreexpressão de uma coisa, mas não é possível que se nós tentamos somente trabalhar com essa coisa, a bactéria morre. Então, a coisa que nós outros estamos fazendo é uma inibição. Estamos trabalhando como inibidor, do ativador da coisa que nós queremos produzir. Isso é assim, porque se nós, como eu já falei, se trabalhamos diretamente com uma coisa, não funciona o sistema. Então, as redes metabólicas são uma coisa muito complicada. É muito importante conhecer muito bem uma rede. E também, pode que este seja o passo que tem mais tempo. Você pode encontrar um montão de informação e pode tomar dias, meses, muito tempo. E é importante que você conheça bem o sistema. Não tente fazer as coisas rápido, então ficou sem prestar atenção uma coisinha que então já nada funcionou bem. Então é muito importante isso. Tem muitas ferramentas para fazer isso. Temos Kaggle, que é uma base de dados Prey, onde você pode... Eu gosto muito da Kaggle, porque tem informações da biologia de sistemas, das questões químicas, das questões genômicas, e aí também a SoftWiki. Se vocês vão trabalhar com Bacillus subtilis, a SoftWiki vai ser seu melhor amiga, é a melhor coisa do mundo. E também a SoftWiki tem informações de expressão, interações, regulações. E tem muitas diferentes para cada organismo. No nosso caso, nós estamos trabalhando com Bacillus, então eu agreguei a SoftWiki, mas tem muitos também. Também Bioseq, que dá muita informação sobre alguns genes, também informações, as questões químicas e tudo isso. Também Brenda, que é uma base de dados que realmente a Brenda tem muita informação sobre proteínas, enzimas e tudo isso, mas também tem algumas coisas sobre metabolismo e tudo isso. Uma coisa importante também para considerar quando você vai começar a construção ou desenho é que podemos ter umas interseções aí com outras coisas. Você pode fazer química sintética também, que é se você vai trabalhar com uma via metabólica completamente sintética. É importante se você vai trabalhar com um circuito completamente novo, se você vai melhorar algum circuito prévio. Se você vai fazer algum modelo também, é muito importante que conheça muito bem o comportamento do sistema. Se você vai fazer engenharia de proteínas, que é uma coisa que nós não vamos falar agora, mas é importante também considerar tudo isso quando você vai construir o circuito. Acho que ahora Raúl puede hablar. Hola. Sí, pues primero que nada, agradecer la invitación. Y luego, pues bueno, en el contexto de los circuitos genéticos básicos, estos se pueden ir complicando entre más elementos agregues y cosas por ese estilo, pero como se ve en la imagen, es un componente básico de un circuito genético en el que tenemos un gen compuesto por 4 partes, que corresponde al promotor, al RBS, al CDS y al terminador, y esto se pone en un plásmido. Es una de las funciones que se usan para transformar bacterias, y el plásmido pues se ve compuesto por un inserto, que es la parte que nosotros diseñamos,
el origen de replicación y un gen de resistencia de antibióticos para poder mantenerlo o seleccionar esa bacteria. Siguiente. Entonces, bueno, la primera parte importante en el crear un circuito genético son los promotores. Estos controlan lo que son la transcripción de la proteína, unión a ARN polimerasa y los factores de transcripción. Entonces, en pocas palabras, los promotores prenden, apagan o mantienen prendido o apagado nuestro sistema en general. Hay tres tipos principales, hay un poco más, pero el principal tipo es el constitutivo. Entonces, cuando nosotros usamos promotores constitutivos, básicamente nuestro gen está funcionando continuamente, está siempre prendido. Unos que a nosotros agregar o a darle un estímulo externo, ya sea luz, una molécula, pues se prende, y al revés, los promotores constitutibles, al nosotros agregarle algo o hacer un estímulo externo, como luz o moléculas, se apagan. Entonces, esos son los tres tipos básicos en los que podemos controlar nuestro sistema. Siguiente. Ok, entonces, esta imagen me gustó mucho porque pues vemos dos promotores y los genes. En la parte A podemos ver un promotor constitutivo y simplemente está continuamente prendiendo o apagando un gen. Entonces, ese se mantiene en un estado de equilibrio. Y en la parte B vemos un promotor inducible en el que podría, a partir de un estímulo externo, estar prendiendo o apagando un gen. Este no es continuo y pues está a merced del científico o la científica que está detrás organizando este experimento. Siguiente. Entonces, bueno, ¿dónde podemos encontrar secuencias de promotores? En realidad hay muchos, y estos se pueden encontrar en artículos científicos, en bases de datos, o incluso en wikis, que son las páginas de los equipos de AGEM. Aquí hay unas imágenes, y está en el catálogo de promotores de AGEM, que son también otra página, otra base de datos de promotores, con promotores de bacterias y promotores incluso de organismos eucariotas. Dentro de las bases de AGEM se encuentran catalogados en distintas áreas, como son constitutivos, señalamiento celular, sensibles a metales, de fagos, y dos que son especiales, de MADRAS y USTC, que son organizaciones. Siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué tenemos que tener en mente para seleccionar un promotor? Bueno, es importante tener varias cosas en mente. Una es la caracterización previa del promotor, qué tanto ha sido estudiado, que esté reportado su comportamiento, las concentraciones en que funciona y cosas por ese estilo. También el plásmido en el que se usó, porque esto puede hacer que varíe incluso poco o mucho lo que es la respuesta del promotor. También el organismo en el que se usa, porque, por lo que promotores de E. coli podrían funcionar distinto en Bacillus subtilis, y, como mencionaba Daniela, la fuga del promotor. En otras palabras, ¿qué tan preciso es? Porque, por ejemplo, esto es muy importante, mencionando algo relacionado a lo de Alonso, imagínense que es un sistema que está organizado para matar a la bacteria cuando salga de un bioreactor. Si el promotor no es tan específico, podría matar a la bacteria estando dentro de él, y pues eso no nos sirve y no nos ayuda. Entonces hay que revisar eso, la fuga del promotor. ¿Sí? Ok, ahora nos vamos al RBS, o las siglas de Ribosome Binding Site. Entonces, en pocas palabras, la función que tiene este elemento es que los ribosomas se anclan, o en este caso es el reclutamiento de ribosomas para iniciar la traducción. Entre más fuerte sea el RBS, mayor es la tasa de traducción. Esto es importante porque no necesariamente entre más es mejor, en realidad puede causarnos problemas si es muy alto o muy bajo, sobre todo si llega a haber una concentración demasiado tóxica para la célula, y pues esto podría causar la muerte celular. Entonces es importante investigar acerca de la fuerza del RBS y pues obviamente trabajar sobre esto. Entonces encontré dos fuentes principales para los RBS. Uno que es la colección de bibliotecas Anderson, en los que ofrecen RBS de distintas intensidades, y la otra es la RBS Calculator,
que este te ayuda a predecir la fuerza de un RBS con el objetivo de diseñarlos específicos. Esto nos puede ayudar a diseñar RBS dependiendo de la proteína que nosotros queremos producir. Siguiente. Entonces, bueno, ahora continuamos con la tercera parte del gen, que es el CDS, y significa Coding Domain Sequence. Esta es la parte más importante, podríamos decirlo, porque en realidad aquí se pone la proteína de interés, que es la que se va a expresar en el circuito genético. Entonces, básicamente es la base de un proyecto de biología sintética, por así decirlo. Y pues estas proteínas pueden tener funciones como digestivas, de transporte, estructurales, de hormonas, de defensa, de contracción, almacenamiento y muchas más, que ahorita vamos a mencionar. Siguiente. Entonces, pues bueno, como les mencioné anteriormente, el CDS es la parte en la que se pone la secuencia que corresponde a la proteína de interés. Si yo quiero producir una proteína de color verde, pues en el gen que diseñe voy a poner en el CDS la secuencia de esa proteína, ¿ok? Entonces, hay varias precauciones que debemos de tomar a la hora de trabajar con el CDS de un gen sintético. Entre ellas que siempre empiece con un codón de inicio y termine con un codón de parada. La segunda sería asegurarnos que nunca haya un codón de parada prematuro, ya que si existe esto y nosotros no nos damos cuenta, a la hora de producir esa proteína en el laboratorio no se va a producir completamente. Y es pues muy probable que no vaya a funcionar, porque pues, es muy delicada esa sección. Y el tercero es que si el CDS se deriva de otras especies, hay que optimizarlo para distintas herramientas de bioinformática para mejorar la expresión de la proteína. Eso es algo que se nos puede pasar, pero en la práctica puede afectar mucho el que se produzca o no. Entonces también debemos de trabajar con eso. Siguiente. Entonces, bueno, en esta parte es donde hay mucha más información que de las demás partes del gen, y pues esta se puede sacar de bases de datos, de artículos, de reportes, y pues obviamente son de estas secuencias. Por ejemplo, si ustedes ven una secuenciación de una proteína, pues esa podría usarse como CDS, pero obviamente hay mucho más que investigar detrás de esto. En lo que están bases de datos como el NCBI, UniProt, que te da la secuencia de aminoácidos, entonces tengan cuidado con eso, y pues toda la biblioteca de AGEN correspondiente a las proteínas, a las secuencias codificantes de proteínas. ¿Bien? Entonces, bueno, como lo mencioné anteriormente, hay muchas funciones. Las funciones de las proteínas son muy variadas, y esto puede dar lugar a todo tipo de proyectos y circuitos genéticos. Entre estos están los reporteros, que produzcan una proteína de un color, los reguladores transcripcionales, que se usan en el caso de que tú quieras controlar, tener un promotor regulable, pues bueno, necesitas una proteína reguladora. También marcadores de selección, enzimas de biosíntesis, que son enzimas para que produzcan un producto. También modificación de ADN, proteasas, enzimas de modificación posttraduccional, proteínas de membrana, receptores y ligandos, proteínas de lisis y muchísimas más. Hay una gran variedad de CDS que se pueden usar para crear un proyecto de biología sintética. Siguiente. Entonces, bueno, los terminadores son simplemente las secuencias que determinan, o terminan la transcripción. Entonces, se recomienda usar un doble terminador para evitar que la RNA polimerasa continúe leyendo y pues no termine correctamente. Entonces, pues aquí muestro dos fuentes de secuencias de terminadores que pueden usar, que sería el catálogo de terminadores de AGEN o también WebGester, que tiene una gran cantidad, como se menciona, millones de terminadores identificados en miles de bacterias y muchos plásmidos para poder usar. Siguiente. Entonces, bueno, ya por último, para terminar mi parte, pues las herramientas de bioinformática que podemos usar para diseñar estos genes y circuitos, entre ellos están Genius, Benchling o SnapGene. Las tres son grandes herramientas que pueden ser de mucha utilidad para desarrollar circuitos genéticos. ¿Bien?
Sería todo por mi parte. Gracias, gracias. Bueno, ahora, hablando ya sobre ejemplos que podemos encontrar respecto a cómo se ve un circuito genético en la realidad de la biología sintética, me gustaría primero hablar sobre lo que es la regulación de la expresión. La verdad es que hay métodos tan distintos, tan variados de poder hacer esto, tanto que tú modifiques la RNA, la RNA polimerasa, como que tú modifiques los vectores sigma, como que tú modifiques el promotor. Hay un montón de cosas que tú puedes hacer. Sin embargo, no me voy a meter a explicar cada una de ellas, me voy a poner a explicar las que son más comunes para el diseño de circuitos genéticos. Y en este caso, hablando de bacterias, los principales son los que reprimen y los que activan. Es muy sencillo obtener la idea principal de este tipo de regulación. Por ejemplo, ahí en la imagen estamos viendo cómo funcionaría teóricamente un sistema con una regulación reprimible. Así que ahí en un círculo rojo que está identificado como R, busca representar una proteína represora. Luego, si te das cuenta, ahí tienes también un bloque rojo que está identificado como D, que va a ser el lugar donde se va a unir esa proteína. En la imagen que está al extremo izquierdo podemos encontrar una región promotora representada por una flecha negra y luego un bloque amarillo que dice gen X y otro círculo que dice X, que representa la proteína producto de ese gen. Sin embargo, en la imagen un poco a la derecha de esa representación, podemos encontrar ahora la proteína R unida a ese sitio rojo y ahora, si se dan cuenta, el promotor está con una X, lo cual indica que la expresión está reprimida y por tanto no va a haber un producto del gen X. Esa, en pocas palabras, es la regulación por represión. Sin embargo, yo estoy un poco en desacuerdo con ese diagrama específicamente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las flechas que están entre medias están equidistantes, lo cual no es real. Lo que mencionaba Dani, por ejemplo, al inicio, sobre la leaky expression, o en español que es expresión basal, es que siempre, siempre, siempre va a haber, aunque sea un poco del producto. ¿Por qué? Porque, como decía mi maestro de biología molecular, nada dura para siempre. La proteína que está actuando como represora, en algún momento, en algún punto, va a tenerse que desprender. ¿Por qué? Porque ninguna proteína vive para siempre. En ese momento va a haber hay una probabilidad de que haya una pequeña expresión, pero sigue existiendo la probabilidad. Entonces, yo pondría en ese diagrama una flecha un poco más dirigida hacia la represión, pero una flecha pequeña que pueda marcar la expresión del gen aún así. Un ejemplo de este tipo de regulación en la vida real, pues bueno, el operón LAC. Yo creo que la mayoría que ha llevado biología molecular ha visto el ejemplo de este operón, donde LAC-I genera un producto, una proteína, que va a actuar como represor del operador que se encuentra un poco antes del promotor para LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, o del operón LAC. Entonces, constantemente esta proteína va a estar reprimiendo. En presencia de lactosa, esta proteína va a dejar de reprimir el operador y por lo tanto la RNA polimerasa se va a poder unir al promotor y expresar las proteínas correspondientes a LAC-Z, Y y A. Y pues hacer sus procesos que no me voy a meter a explicar ahorita, pero que si lo quieren ver es muy interesante. Pero lo que quiero expresar aquí es que este tipo de regulación va a tener una proteína que siempre va a estar reprimiendo, o la gran mayoría del tiempo, va a estar reprimiendo hasta que se encuentra con algo más que va a poder inhibir esa represión y vas a poder activar tu circuito. Siguiente, por favor. Ahora el caso contrario, el caso en el que una proteína active. Siguiendo la misma lógica del diagrama anterior, en el diagrama de la izquierda vamos a encontrar ahora una proteína verde, que esta va a representar un activador. Y todo lo demás va a ser exactamente lo mismo. Esta proteína, cuando esté unida, a caso contrario de la represión, se va a empezar a expresar el gen, en este caso el producto X. Y cuando se quite esta proteína, no se va a expresar. Ahora, un ejemplo de esto en la vida real, el operón de arabinosa. Cuando se encuentra este operón en presencia de arabinosa, se va a iniciar la expresión del operón. Claro que es un proceso mucho más complicado que lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque involucra movimientos en la estructura del DNA, involucra muchas cosas extra, que haya otros componentes que puedan dimerizar la arabinosa, etc. Hay muchas otras cosas entre medias, pero en pocas palabras, en presencia de arabinosa vas a poder expresar el gen, o bueno, en este caso, el operón. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué nos va a servir esto? ¿Para qué nos sirve conocer este tipo de cosas? Bueno, por ejemplo, un kill switch.
Un kill switch, por su propio nombre, creo que ya nos da a entender lo que va a hacer. Es un circuito ideado o pensado para matar a la bacteria o al organismo con el que estás trabajando. Obviamente, si tú estás haciendo un proceso, por ejemplo, para obtener algo que te va a dejar dinero, no quieres que ese organismo se muera. Sin embargo, para cuestiones de seguridad, es importante a veces tener este tipo de circuitos. Entonces, lo que podemos hacer ahí es una regulación para que no se esté expresando constantemente, ya sea que tengas una proteína represora que esté afectándolo constantemente, o bien que cuando esté en presencia de un componente que tú no quieras, pueda expresarse y por lo tanto morir. Ahora, un ejemplo de estos es el kill switch generado por el equipo de CCU Taiwan en 2017, llamado Cardimex. Si se dan cuenta, ahí están dos piezas, más E y más F. Cuando se expresan estas dos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque más E interactúa con más F y más F en algún punto tiene afinidad por el RNA para destruirlo. Entonces, mientras esté en conjunto con más E, no va a haber nada de toxicidad. Sin embargo, puede haber un punto en el que más E ya no esté expresándose y quede nada más F. Más F ahora va a tener la posibilidad de unirse al RNA en un sitio específico y degradarlo. En este caso, era un RNA específico para la supervivencia de E. coli. Sin ese RNA, pues, adiós bacteria. Y así aseguraban que si su organismo no estaba en el lugar indicado, este muriera automáticamente. Ahí está el circuito que construyeron en el diagrama de la izquierda en top. Y abajo podemos encontrar un screenshot del registro de partes de ILM, donde específicamente hay toda una sección dedicada a kill switch, ya sea los componentes para crearlos o bien kill switch completos. Y justo dentro de esos kill switch completos se encuentra el CAR index. Siguiente, por favor. Ahora, algo interesante a pensar. Estábamos hablando sobre que en una represión siempre va a haber por lo menos un poco de expresión. Entonces, imaginemos el caso en el que tienes un mal día y todas tus bacterias se te murieron en ese momento. ¿Por qué? Porque justo la represión, hubo un momento en el que se unió la polimerasa y se empezaron a morir todas tus bacterias. Entonces, ¿por qué siguen existiendo estos kill switch? O sea, de que existen y son utilizados es una realidad. Entonces, sería ilógico pensar en lo que estábamos diciendo antes, sobre que hay una expresión, ¿no? Sin embargo, también hay que considerar lo que estuvimos hablando sobre la combinación que existe entre el CDS y los promotores que tienes, igual que el RBS y otros componentes, pero principalmente me quiero enfocar en los dos primeros que mencioné, promotor y CDS. ¿Qué tal si tu promotor ha sido caracterizado y te das cuenta de que es una expresión muy baja? La leaky expression es tan baja que puedes llegar a pensar de que, bueno, si mi CDS o mi proteína a producir no es lo suficientemente tóxica o bien necesita una cierta concentración para ser tóxica, entonces ahí ya puedes pensar en una cierta combinación. ¿Por qué? Porque a lo mejor si hay una expresión basal, no te va a terminar afectando porque necesitas una mínima concentración del producto para que puedas matar a tu bacteria o a tu organismo. Y lo quiero representar en este momento con un circuito que nuestro equipo diseñó en 2019, donde tenemos ambas regulaciones. Tenemos una represión y tenemos una activación. Entonces, en el primer circuito podemos ver una represión, una activación dirigida por luz verde. No me voy a poner a explicar cómo los promotores pueden ser activados por una longitud de onda específica, pero se puede hacer. Y el producto de ese circuito va a dar una proteína que va a actuar como represora del circuito de muerte. Entonces, por ahí ya tenemos las dos que habíamos mencionado. Ahora bien, esas proteínas que se utilizan, las NUC-A, D y E, son proteínas de nucleación que necesitan cierta concentración para poder ser tóxicas. Entonces, la verdad es que a nosotros no nos afectaba si había una leaky expression porque el promotor TER-R, si bien podía ser reprimido y tenía una expresión basal, no era lo suficientemente fuerte para generar suficientes nucleasas como para que nuestro organismo muriera. Desafortunadamente no pudimos probar esto en laboratorio, sin embargo, la teoría nos dice que debería de funcionar como nosotros lo pensamos. Siguiente, por favor. Sin embargo, los kill switch no son la única forma de aplicar la regulación de represión o activación. También existe lo que son biosensores. Por ejemplo, en el equipo de UFAM Brasil de 2013, generaron un biosensor dependiente de mercurio.
por ahí encontraron un promotor y una región operadora en la cual podían generar una proteína conocida como MER-R, que al momento de que no había mercurio, se iba a unir a este operador e iba a reprimir la expresión. Sin embargo, en una presencia de mercurio, como ahí lo representan el símbolo químico, Hg, y luego su proteína MR con un corazoncito, representando que se están uniendo, dejaba de actuar sobre el operador. Entonces la polimerasa podía entrar otra vez al promotor y ahora sí poder expresar MER-T, MER-P, que son proteínas de resistencia a mercurio, y una proteína reportera, que en este caso es GFP. Entonces, la bacteria iba a tener la capacidad de poder avisarte cuando estuviera en presencia de mercurio. Esto puede tener muchas aplicaciones, a lo mejor salvar vidas de otras personas, llegando a lugares donde puede haber concentraciones tóxicas de algún compuesto, y así ya no te arriesgas de que se muera una persona, puedes enviar bacterias y saber qué hay por ahí, o bien tracear o mapear dónde se encuentran ciertos componentes tóxicos para el ambiente y poder hacer cosas al respecto. Entonces, en pocas palabras, hay muchas maneras de hacer la regulación, y la regulación puede jugar un papel muy importante para dar flexibilidad a los circuitos que diseñamos. Esa es una de las cosas tan mágicas que tiene la biología sintética, y ejemplos hay millones. Ahorita mismo nada más expliqué 3 por cuestiones de tiempo. Sin embargo, si ustedes se meten a iGEM, por ejemplo, o en artículos, van a poder encontrar tanta variedad de circuitos que se les va a perder la cabeza. Entonces, espero pues haya podido quedar claro todo lo que quisimos expresar. Sé que por ahí en algún momento empecé a hablar muy rápido, así que una disculpa, pero si llegan a tener cualquier duda, con toda confianza, pues aquí estamos, y pues agradecer nada más al equipo de Sin Fronteras por invitarnos hoy a poder dar esta conferencia. Gracias. Gracias a los tres, muchas gracias, la verdad, porque yo me quedo admirado porque tuvieron todo el esfuerzo de portugués, Dani, y español, Alonso y Raúl. Entonces, muchas gracias. Creo que eres la esencia del club, de Sin Fronteras Club, es hablar en portugués y español, y me quedo mucho encantado por eso. ¿hay alguna duda que ustedes tienen com a questão de design? Eu vou falar em português também. Júlio, a UNL sempre arrasa. Pessoal, vocês têm alguma dúvida quanto à parte de design de circuitos? Não entenderam? Podem abrir o microfone, podem falar pelo chat. Sintam-se à vontade, depois a gente pode tirar da gravação, não tem nenhum problema. Por ahí creo que Consuelo tiene una pregunta. Me gustaría aclarar, no soy experto en este tema para nada, o sea, apenas y conozco, si bien me ha tocado trabajar 3 años con esto, sigue habiendo muchas cosas que quedan más allá de mí. Entonces preguntaba a Consuelo qué sistema de restricción podría recomendar para biosensores de metales. Y en mi humilde opinión, yo creo, en términos muy, muy generales, yo creo que me iría por uno de activación, el cual, en presencia de un componente específico de que tú quieras identificar, puedas obtener una señal. Sin embargo, varían bastante, varía totalmente en el componente que tú quieres identificar. Por ejemplo, de mercurio que mencionaba el equipo de Brasil, ellos hacían uno que en presencia era un represor, el cual en presencia de mercurio ya no iba a tener actividad. Entonces, me imagino que la investigación que hicieron encontraron que esa proteína represora tenía una alta afinidad por mercurio, pero el caso puede cambiar completamente para, no sé, a lo mejor algo que identifique plomo. Quizás no hay una proteína que tenga la suficiente afinidad por plomo como para separarse del operador, entonces ahí sí tendría sentido utilizar un activador. Sin embargo, en mi perspectiva, las activadoras siempre me han gustado más, entonces yo sí buscaría por ahí algún circuito que pueda ser activado. También muchas veces, ahora sí que depende de la especie, varía mucho dependiendo de, primero, en el tipo de ambiente que lo vayas a utilizar, va a cambiar el organismo. Dependiendo de ese organismo y de lo que quieres detectar y en qué cantidades está presente, a lo mejor
Si lo vas a usar para censar un contaminante donde hubo un derrame de petróleo, va a haber una concentración mucho más alta que si vas a censar plomo en un río. Entonces, conocer esas cosas, que es lo que yo mencionaba, toda la investigación previa a dónde vas a utilizar tu sistema, puede definir el tipo de componentes y el tipo de regulaciones y de cosas que vas a utilizar, y eso se puede recomendar sabiendo los datos ya más específicos del uso. ¿Alguien más? Si no, voy a hacer una pregunta. Vou fazer minha pergunta, então. Bom, eu sei que vocês trabalham com Bacillus subtilis, certo? Comentaram hoje. Me gostaria de saber quais são os principais desafios para trabalhar com um chassis que não seja E. coli. Porque, ok, não tem tantas partes caracterizadas e tudo mais, pero ¿cuáles son las principales fuentes de información? Tiene banco de datos, SubtiWiki, que es específica para bacilos, pero ¿hay alguna otra dificultad laboratorial? No sé, ¿tiene alguna opinión cuanto a eso? Igual y puedo empezar y después ya le doy la palabra a Raúl para que hable de la parte más técnica. Pero en realidad Bacillus subtilis, a pesar de que no es tan utilizado como la E. coli, sigue siendo un organismo modelo. Entonces, sí hay una gran cantidad de información disponible. Por ahí nosotros, nuestra amiga la SubtiWiki, la hemos usado mucho. Sí es un poco más tardado el proceso. En nuestro caso, cuando empezamos a trabajar, tuvimos que hacer un mapa metabólico, que no había uno completo disponible, como tal vez en E. coli sí los puede haber, pero realmente solo fue un poco más de tiempo que nos tomó encontrar la información. Hablando del trabajo del laboratorio, que es lo que más se nos ha complicado, Bacillus no es una bacteria tan domesticada como la E. coli, no está optimizada para producción recombinante en muchas ocasiones, entonces es un poco difícil primero seleccionar qué cepa vas a utilizar, y hemos tenido por ahí un poco de problemas que también van hacia el tema de bioseguridad con la esporulación, que eso es algo que la E. coli no hace. No sé si Raúl quiere hablar un poco más de las esporas. Bueno, sí, de hecho, el mecanismo de esporulación de Bacillus subtilis es complejo, sigue ciertas etapas y también tiene muchos genes que están adaptados para sobrevivir, o sea, para ayudar a sobrevivir a la bacteria, aunque uno no quiera. Entonces, pues primero nosotros quisimos agarrar un enfoque amigable para evitar la esporulación, comprender, nosotros ingenuos que quisimos comprender los genes, sobreexpresarlos, los que inhibían la esporulación, y pues claramente la bacteria no por nada ha sobrevivido millones de años, entonces sí, queremos para evitarla, pues es ya conseguir una cepa que no es esporule, pero obviamente tiene mecanismos cercanos a la esporulación, sobre todo la producción de biofilm, y que como a nosotros interesarnos todavía nos vuelven un poco más difícil el trabajar precisamente en esos mecanismos. Entonces, pues bueno, todos los genes están interrelacionados, es muchísimo más compleja de lo que parece, y sobre todo cuando quieres producir algo innato de la bacteria, porque ella se regula sola, y aunque uno quiere sobreexpresar algo para producir más, pues se vuelve a regular, entonces es un gran reto. Sí, es un sistema muy resiliente en términos de no importa lo que tú hagas, al final va a volver al estado en el que tiene que estar. Entonces intentábamos hacer algo y luego lo simulábamos y veíamos como no va a funcionar, y luego otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces creo que es algo que se debe más a que, como dice Raúl, ¿no? Es el metabolismo natural de la bacteria, que es producto de años y años de evolución y está preparado para funcionar como tiene que funcionar. Entonces eso ha sido un gran reto, comprender la red, evitarla y que la bacteria no
se burle de nosotros, pero va saliendo bien hasta el momento. Pois é, eu fiz até essa pergunta porque eu achei muito interessante que o projeto de 2019 e 2020 de vocês trabalharam muito com essa questão de engenharia metabólica, né? E especificamente falando de bacilos nessa parte de esporulação. Até vocês comentaram um pouquinho dessa questão da engenharia metabólica. A gente aqui na equipe também está indo um pouco para essa parte, e como é a primeira vez que a gente está trabalhando com isso, me surgiu algumas dúvidas, né? Porque o tempo que demora para a gente fazer o projeto do Aigin é 1 ano, né? Eu queria saber, vocês tiveram muito problema em criar uma rede metabólica sintética no laboratório, na hora de pôr em prática, ou vocês replicaram muitos artigos já publicados no laboratório? Eu não sei se foi claro em português, posso falar em espanhol, se vocês... Dale, Dani. Sí, bueno, nuestro enfoque inicial no era crear una red sintética metabólica. Nosotros dijimos, ay, qué padre este compuesto, hay que sobreproducirlo. Y luego nos dimos cuenta que no era tan fácil y ya era muy tarde para cambiar de proyecto. Entonces fue cuando armamos la red de regulación. Sí, creo que también algo que puede o no ser importante es la cantidad de gente que ha trabajado con eso antes. En nuestro caso, nosotros estamos trabajando con el Quorum Sensing System, que es como un core del metabolismo del bacilo. Entonces, no había tanto registro de gente que hiciera ingeniería genética en el Quorum Sensing System del bacilo, y por eso fue un poco difícil, pero de hecho este año y en estos meses han estado saliendo muchos papers sobre eso y son una bendición para nosotros. Entonces es bueno que haya como investigación creciente en esa área, porque entonces ya tenemos, digo, si nosotros hubiéramos tenido los papers que han salido este mes hace 1 año, nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo. Entonces, eso es algo muy bueno y que yo creo que les puede ayudar sobre todo a la gente que apenas va a empezar a trabajar con eso. Y colaborar, podemos colaborar también. Nosotros que ya le sufrimos 1 año, pues ya sabemos algunas cosas. Com certeza. É muito bueno colaborar com vocês também, compartilhar essas informações é essencial. Las demás personas tienen alguna duda? Não? Então eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Raul, do Alonso e da Dani. Já é a 2ª vez que eles participam do clube aqui. Dessa vez a gente pretende, né, produzir esse material que vai ficar gravado. E enfim, eu sempre fico encantado com o projeto que vocês fazem agora esse ano, mas todo o conhecimento que vocês vêm adquirindo nessa trajetória, e é bem legal ver esse momento de compartilhar essas experiências. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de todos também, e espero que tenham uma boa noite, uma boa semana. Muito obrigado.